La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Bendiciones a todos ustedes, apreciados oyentes. Nos es grato el estar con ustedes para que juntos podamos ser bendecidos a través de la gloriosa verdades supremas. Quiero invitarlos a Romanos capítulo 14. En Romanos capítulo 14 estaremos hablando sobre la perspectiva de la libertad. Según este pasaje nos habla de los débiles en la fe, de aquellos que tienen problemas, pero el apóstol nos ayuda a poderlos ayudar a los hermanitos que son débiles en la fe. Queridos televidentes, están cordialmente invitados no solamente a recibir esta palabra, sino también a las enseñanzas que estaremos transmitiendo de manera especial en el templo a las 7:30 de la noche, el día miércoles, cada semana y los días viernes y domingo a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana tenemos un poderoso devocional de alabanza, de adoración. Al mismo tiempo tenemos a continuación los estudios para adultos y para jóvenes y niños. Y por la tarde tenemos una hora de oración a las 4 de la tarde. Nos reunimos para orar por todas las peticiones que el pueblo tiene. Y a las 5 en punto comenzamos con el servicio de jubileo. Usted puede asistir a cualquiera de esas reuniones, a esas 3 reuniones que tenemos. Queridos televidentes, les invito a ir a Romanos capítulo 14, verso 1 al verso 13. Son los pasajes que estaremos comenzando a estudiar en esta oportunidad. El capítulo tiene pues 23 versículos, pero vamos a comenzar con los primeros 13. Cuando hablamos de los débiles en la fe, el apóstol dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Tanto el que come como el que no come han sido recibidos por la misma gracia de Dios. Es lo que nos enseña el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su mente. Es lo que nos enseña las Santas Escrituras. Según el versículo 5, nos dice claramente: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y el verso 6, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Verso 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos,
del Señor somos. Estas escrituras nos da aliento de cómo conducirnos entre nuestros hermanos. Algunas preguntas surgen cuando estudiamos todo ese capítulo. ¿Qué puede hacer un hijo de Dios? ¿Hasta dónde se extiende nuestra libertad? ¿Debo cortarme el cabello, dejarlo crecer? ¿Se me permite ir al cine o no? ¿Puedo tomar un poco de vino o no tomarlo? ¿Se permite a la mujer vestirse de pantalón de estilo femenino o no se le permite? Preguntas como estas, sinceramente, se oyen por donde quiera, en toda clase de reuniones cristianas. ¿Qué bases se deben utilizar para evaluar lo que nos conviene hacer como hijos de Dios? Varias cuestiones de esta clase han habido, ciertamente. Varias cuestiones de esta clase habían surgido también en la iglesia de Roma. Por ser una iglesia mixta con personas de un trasfondo judío, otros de una cultura pagana. Habían una serie de interrogantes en este índole que se discutían con frecuencia dentro del gremio cristiano. Principalmente estas giraban alrededor de normas establecidas en algún Antiguo Testamento, es decir, en el Antiguo Testamento, mejor dicho, que se habían cambiado por diferentes motivos en la iglesia. Ahora, el problema principal que se presenta en Romanos 14 es el de la carne que se debe comer. ¿Qué carne se debe de comer y qué no se debe de comer? Muchos de los que conocían el Antiguo Testamento tenían su lista de carnes que no debían comer. Algunos, para evitar cualquier posibilidad de ofender esas leyes, o tal vez por alguna otra razón desconocida, no comían ninguna carne, solo comían verduras, puras legumbres. No hicieron caso a la declaración divina que decía que estas carnes se habían declarado limpias. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, verso 13 al 16, donde se nos dice claramente que le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo, según vemos en Hechos capítulo 10, verso 13. De la misma manera, había discusiones en cuanto a celebrar algunos de los días feriados, algunos días feriados religiosos. No había ningún acuerdo entre los hermanos de la iglesia en cuanto a lo que deberían hacer. Entonces, a estos procedimientos se le llama dudosos porque se trata de temas acerca de los cuales la palabra de Dios no ha dado una definición clara, y por esa razón los cristianos no han podido llegar a un consenso. Entonces, debemos aclarar que no se deben incluir en esta lista las actividades acerca de las cuales Dios ha planeado o Dios ha hablado claramente, pero el pueblo de Dios no quiere aceptar. Si Dios ha dicho que su pueblo debe de hacer algo o no hacerlo, tenemos que aceptar su palabra. Por ejemplo, Dios ha prometido completamente castigar al mentiroso. Por eso es que Dios ha prohibido la mentira. También Dios ha dicho que castigará al codicioso, al pleitisto. Por eso es que Dios ha prohibido la codicia, los pleitos entre los hermanos. A la vez, Él exige el perdón
la ayuda mutua y el apoyo económico para quienes se dedican a la palabra de Dios. Estas cosas no son dudosas. Dios las ha establecido y a nosotros nos toca cumplirlas. No hay más que discutir en cuanto a ellas. La Biblia habla específicamente de muchas otras actividades de la misma manera. Sin embargo, hay muchas otras prácticas que la Biblia menciona. A veces nos da principios claros que se deben aplicar, pero a veces se nos indica qué hacer. En otras áreas, la Biblia nos deja libertad para decidir lo que debemos hacer. En estos casos, se deben aplicar los principios que Pablo establece en esta carta a los romanos, en el capítulo 14, verso 1 al capítulo 15, versículo 13. Los casos más difíciles de poder definir se presentan cuando los cristianos no pueden llegar a un acuerdo en cuanto a lo que la Biblia enseña en algunas áreas dudosas para mi hermano en Cristo, pero no para mí. La mejor solución para tal caso es tomar la enseñanza como una norma personal, pero dejar que el asunto quede como una cuestión dudosa para mi hermano en Cristo, con tal de que él esté dispuesto a aceptar la enseñanza de la Biblia cuando se convenza de lo que dice. Entonces, una de las tareas más difíciles para un grupo de cristianos es tratar de ponerse de acuerdo en cuanto a las actividades que deben incluirse en las listas de cosas dudosas. Lo más seguro sería que al descubrir el desacuerdo fuerte en cuanto a esa inclusión de algo en esta lista, se tome como una buena indicación de que se debe de añadir entonces. ¿Cuáles son las actividades dudosas que provocan más discusión o problemas en la iglesia donde usted asiste? Después de identificar las más significativas, elija una con la que usted ha tenido una lucha personal, ya sea para decidir qué debe de hacer o para aceptar a algún hermano que la practica. Al considerar los principios bíblicos expuestos en los próximos estudios, aplíquelos a su propia lucha con esta actividad. Recuerdo en una ocasión que visitaba en cierta ciudad de los Estados Unidos, un pastor me dijo: yo no le permito el púlpito a nadie que tenga bigotes y barba. Y entonces me quedé pensando en la actitud de ese siervo. Ciertamente él tenía problemas con los ministros que usábamos barba y bigotes, mas él se quitaba su barba y su bigote, permanecía bien afeitadito. Pero el asunto, no podemos condenar a nadie porque usa su bigote o no lo usa. No podemos condenar al que usa o no usa barba. Eso es ridículo, pero hay creyentes débiles en esos aspectos. Y entonces hay que hacernos en algunas veces o ocasiones al lado de aquellos débiles para poderlos ayudar. En Romanos capítulo 14, verso 1 al capítulo 15, verso 13, Pablo habla de nuestra responsabilidad para con los hermanos frente a costumbres dudosas. Observemos cuidadosamente los principios específicos que nos enseñan en estos capítulos para decidir qué debemos hacer al frente o al enfrentarnos, mejor dicho, a una costumbre dudosa, tal como lo era la carne inmunda que afectaba a los hermanos, a nuestros hermanos romanos. La prohibición de juzgar. En el pasaje 1, 2 y 3, el apóstol Pablo nos habla acerca de la prohibición de juzgar. Miremos lo que nos dice.
o leamos a la luz de las Santas Escrituras. Recibid al débil en la fe, pero no para estar contiendando sobre opiniones, porque uno está creyendo que se ha de comer de todo, otro que es tan débil come legumbres, porque no quiere contaminarse comiendo carne. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces, tanto aquel que come carne como el que come legumbre, ambos son de Dios y ambos han sido recibidos por Dios. Entonces, no hay por qué estar en la discusión. No hay por qué estar criticando. Entonces, el primer principio que se aplica al problema de las costumbres dudosas es el de no juzgar. Debe de haber libertad y tolerancia en el pueblo de Dios para aceptar otras que no están de acuerdo con nosotros, sin juzgarlos ni criticarlos. La discusión gira alrededor del que es débil en la fe. Por lo tanto, es necesario que entendamos que en el idioma original se le coloca en una posición enfática que señala su importancia. Se debe de notar que se considera débil al que no puede participar en la actividad. Se le llama débil en la fe porque no tiene la fe necesaria para hacerlo, y no por ser inferior, sino que no tiene la fe necesaria para poderlo hacer. Entonces, al discutir las costumbres dudosas, tenemos que tomar nota de los nombres asignados en la Biblia a cada uno. La tendencia humana es creer que nosotros somos los fuertes. Quienes nos llevan la contraria son los débiles y por consiguiente inferiores. Aunque Pablo identifica al que no puede participar como el débil, esta atribución no conlleva ningún concepto de inferioridad de ninguna manera. Él quiere quedarse neutral en el debate en sí, para que las dos partes le escuchen. Ahora bien, la persona débil debe de aceptarse entre los cristianos como uno de ellos, según vemos en el capítulo 14, verso 1. Esta aceptación nunca debe de hacerse con el fin de discutir el tema o de presionarle a ver la razón, tampoco en forma provisional, para observar si hay esperanza de cambiar su opinión en cuanto a la cuestión. Lo deben recibir tal como es a ese creyente débil en la fe, reconociendo que existen diferencias, puntos de vista, pero que no son del todo tan importantes. Detrás de esta exhortación descansa el principio fundamental del pasaje. No debemos juzgar a quienes no están de acuerdo con nosotros. Al explicar esta exhortación, Pablo demuestra que la razón fundamental de aceptarnos los unos a los otros es porque Dios ha aceptado a los dos grupos, tanto al que es fuerte en la fe como al que es débil en la fe. Es lo que nos dice Romanos 14, verso 2 y verso 3. El contraste de esto, mejor dicho, no es entre el que cree y el que no cree. Así daría la impresión que el débil no ha confiado en Cristo. Tampoco se presenta como una distinción entre el débil y el fuerte para afirmar los que no participan en las actividades dudosas son superiores a los demás. La diferencia es entre el que tiene fe para comer de todo y el débil que evita toda clase de carne y se alimenta solamente de legumbres. Se limita
a comer solo verduras. Ahora, el primero confía que Dios ha eliminado la distinción entre las comidas para que gocemos de todo lo que Él ha creado. El débil, por otro lado, al encontrarse en una tierra pagana, imita el patrón establecido por Daniel y sus amigos que evitaron contaminarse comiendo solo verduras y bebiendo agua. Eso lo hizo Sadrach, Mesach y Abednego, lo hizo Daniel. Según Daniel capítulo 1, versos 12 al 15. Ese pasaje dice: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua para beber. Y entonces Daniel dice: compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. Y dice la Biblia que aquel cocinero consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robustos que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Entonces, por supuesto que les fue bien, más bien a los que comían legumbres que a los que comían carne, la ración del rey. Aunque aquellos se daban gusto saboreando todos los manjares que le daban al rey. Pero estos hebreos decidieron comer legumbres y salieron victoriosos ciertamente. Tal parece que Pablo ha estado presente en algunas discusiones de este tipo, porque señala las actitudes que todos hemos observado en muchas ocasiones. La persona que siente libertad para hacer ciertas cosas no trata de comprender el punto de vista contrario. Considera que las convicciones del otro son una necedad y por eso le desprecia. Le dice algo como: mira, no seas necio, un poco de carne no te puede hacer daño. Por otra parte, el que no puede participar en la actividad empieza a juzgar y atacar al otro por su carnalidad y mundanalidad. Piensa que quien no se sacrifica de la misma manera que él no puede ser espiritual. Se le oye decir: Dios quiere que su pueblo sea santo. Para mí el andar en santidad incluye esta norma. Así que quien no anda de la misma manera es pecador, es un mundano. A los dos grupos Pablo exhorta de la misma manera. No debemos tratar de imponer nuestras normas sobre los demás. Quienes gozan de la libertad no deben menospreciar a los que no la sienten. Quienes no puedan participar no deben criticar a los que sí pueden participar. Dejemos de juzgarnos los unos a los otros. El hecho de participar o no en una actividad no es el requisito para andar en comunión con Dios. Él ha aceptado a los dos grupos. Si Dios ha aceptado a los demás, nosotros también debemos aceptarlos. Es lo que nos da a entender el apóstol Pablo. La base de la aceptación no debe de ser alguna práctica dudosa, sino la relación personal con Dios que todos tenemos que recibir por medio de la fe en Jesucristo. No debemos juzgar al otro. Es la gran enseñanza. Debemos tener entonces el dominio de Cristo. Ese dominio en Cristo debemos tenerlo. Dice el capítulo 14, verso 4 al 9. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie.
o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno es que hace la diferencia entre día, y otro juzga iguales todos los días, y cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor, no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, dice el apóstol, da gracias a Dios también, porque ninguno de nosotros vive para sí. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces debemos darle toda la gloria al Dios santo, al Dios perfecto, al Dios divino. Como decía en el versículo 7, vamos a complementar el versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Entonces el versículo 8. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. El verso 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces Pablo dice, no hay que juzgar. El dominio hay que tenerlo. El dominio de Cristo tiene que estar en nosotros. Sobre esto trataremos en el próximo programa, el dominio de Cristo, a partir del verso 4 al verso 9 de este capítulo 14. Mis amados televidentes, gracias por su oportunidad de estar con nosotros. Les apreciamos con todo el corazón. Pero una vez más les invitamos a las bendiciones que Dios está derramando los días miércoles, viernes y domingo por la mañana a las 10 y a las 4 y 5 de la tarde en adelante. Todos están cordialmente invitados. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.